Buenos días para todos. Contento de estar aquí en esta mañana de sábado. Cuando nos levantamos hoy en mi casa, como a las 6 de la mañana, estaba lloviendo. Yo dije, y si en la iglesia hoy vamos a estar pocos, porque está lloviendo. Pero doy gracias a Dios que estamos todos aquí. Y más, tenemos visitas en esta mañana. Dios es bueno. Y el mejor tiempo para venir a la iglesia son los tiempos difíciles, ¿verdad? ¿Para qué me voy a quedar en mi casa en tiempos difíciles? Si el único que me puede ayudar a salir de los tiempos difíciles es como dice el himno que acabamos de escuchar, el alfarero. En esta mañana quiero hacer referencia a los eventos que están sucediendo. ¿Cómo vamos a pararnos aquí y no vamos a ponerle o darle un sonido certero a la trompeta? Cualquiera que tenga un teléfono y ve las noticias sabe que la inseguridad, tanto social, económica, política, en todos los rangos de la vida, nunca se ha vivido un tiempo como este. Y la iglesia se espera que tenga una altura cuando estos momentos comienzan, que dijo Cristo, cuando vean que todo esto comience a suceder. ¿Qué dijo Jesús? Erguíos y levantad vuestras cabezas. O sea, entre más aprieta la crisis, entre más evidente se ve, el pueblo de Dios entonces tiene que ponerse más en ¿qué? Más en guardia. Porque delante de nosotros está la peor crisis de toda la historia. En el mundo político es un desastre. Guerra, pensamos que en el 2025 ya el mundo iba a estar en paz y cada día hay más ¿qué? Más guerra y rumores de guerra. Ayer, esta semana, que los que tienen las aplicaciones estas del teléfono de los ciclones, 3 ciclones uno detrás del otro. ¿Qué está pasando en el mundo? Gracias a Dios, Dios mitigó y los sacó para el mar y no pasó por ninguna ciudad. Pero venían 3, uno detrás del otro. Ya hay otro allá abajo formado, que ojalá y no pase por aquí. Pero hermanos, lo que vemos, las noticias, lo que perfilan para el futuro, es mucha ¿qué? Inseguridad de todo tipo. Pero gracias a Dios, Dios le ha dado a su iglesia ¿qué? Una puerta de escape a todo esto. Dios no dejó el mundo sin esperanza. Gracias a Dios por eso. O sea, no todos son malas noticias. Lo que hemos creído, tenemos como perspectiva ¿qué? Una buena noticia. Cristo viene pronto. Y con esa idea le invito a todo el que pueda ponerse de rodillas para pedirle a Dios que nos bendiga en esta mañana al estudiar su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en esta mañana de sábado nos hemos podido reunir aquí para juntos meditar en tu palabra, hacer decisiones y ponernos, mi Dios, a la altura del momento que nos ha tocado vivir. Bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano aquí presente, a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que podamos, Señor, saber que tu Espíritu está guiando nuestros corazones, nuestras mentes, y podamos darte la bienvenida el día que tú vengas. Ahora estudia tu palabra, sé nuestro maestro y dirígenos en todo, Señor. Te quiero rogar que cualquier mala influencia la puedas quitar. Quita el sueño de nuestros ojos. Quita, mi Dios, de nuestros corazones la pesadez, esa que el diablo pone allí para no despertar al tiempo que estamos viviendo. Y que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones y pueda encender allí la llama de la fe, la llama, mi Dios, del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. ¿Podemos poner esto aquí? Sí, ya lo tenemos ahí. Quiero comenzar con una cita del Espíritu y Profecía. Siempre comienzo con citas de la Biblia, pero quiero comenzar con una cita del Espíritu y Profecía. Porque en el tiempo que estamos viviendo, oigan qué Dios dice para su pueblo. La gran crisis está por sobrecogernos. Para hacer frente a sus pruebas y tentaciones, para cumplir sus deberes, se necesitará una fe perseverante. Pero podemos triunfar gloriosamente. Nadie que vele, ore y crea
será entrampado por el enemigo. Eso es una buena noticia, ¿verdad? O sea, la crisis va a ser en nosotros lo que nosotros permitamos que haga. ¿Entendemos? Con eso yo quiero que tú te vayas en esta mañana. La crisis que viene la determina no el diablo, no los gobiernos, no es nadie. La crisis que viene para tu vida, el final lo determinas ¿quién? Lo determinas tú. O sea, Dios nos ha pasado, ¿saben qué cosa? Nos ha pasado el balón. Tú decides. ¿Entendemos? Pero aunque Dios nos ha pasado el balón, Dios está con nosotros con el balón. Si queremos. En el tiempo de prueba que nos espera, Dios pondrá garantía de seguridad para todos aquellos que hayan guardado la palabra de su paciencia. Es una buena noticia. O sea, dice la Biblia que el mundo estaría muriendo por la expectación de las cosas que vendrían sobre la tierra, dice en Lucas. Pero ¿quién no van a estar temerosos y temblorosos por la expectación de las cosas que vienen a la tierra? ¿Quién no van a estar así? Los que hayan, ¿qué cosa? Dice aquí, los que hayan guardado la palabra de su paciencia. ¿Por qué? Porque Dios pondrá garantía de seguridad. Donde quiera que vemos por ahí, vemos hoy influencers positivos, o sea, que te tratan de llevar a cosas positivas para que tú vivas de una manera positiva. En este mundo, a menos que hayamos guardado la palabra de la paciencia de Dios, la positividad no va a ayudar a nadie. ¿Entendemos eso? Solamente los que hayan guardado la palabra de la paciencia de Dios. Por eso les digo, Dios nos ha pasado el balón ¿a quién? A que nosotros tomemos la decisión. Si hay que bautizarse, los que tienen que bautizarse tienen que hacer el arreglo como pronto, no sabemos mañana bajo qué circunstancias nos vamos a ver. Dice la hermana de White que habrán crisis una detrás de la otra que van a ser rápidas. Hoy podemos reunirnos aquí y hoy estamos reunidos aquí. Mañana no sabemos si vamos a poder estar reunidos aquí. ¿Saben eso? Hay tanta inseguridad. Cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, yo estaba escuchando el testimonio de alguien ahí que se oía el conflicto y de buenas a primeras, habían unos ucranianos dando su testimonio, dicen, al otro día estaban cayendo las bombas cerca de nuestra casa. ¿Saben por qué? Porque el mundo se ha vuelto, ¿saben qué? Un mundo muy inestable. Yo no quiero asustar a nadie, hermano. Yo quiero que vivamos la realidad de los tiempos del fin que a ti y a mí nos ha tocado vivir. El diablo quiere que tú no te decidas, que tú no hagas los arreglos. Dice aquí, en el tiempo de prueba que nos espera, Dios pondrá garantía y seguridad sobre todos aquellos que hayan guardado la palabra de su presencia. Cristo dirá a sus fieles. ¿A quiénes? He escuchado a gente que dice, Cristo le dirá a su iglesia. No. Cristo le dirá a los fieles. Porque todos los que están en la iglesia que no hayan hecho su decisión a tiempo, Dios no los va a contar como fieles. ¿Entendemos? Por eso dice aquí, fíjate que no dice, Cristo le dará a su iglesia. No, Cristo le dirá a quiénes. Y esos fieles se cuentan como la iglesia de Cristo. ¿Entendemos? Pero hay quien piensa que porque tiene su nombre escrito en la iglesia, o en el libro de la iglesia, o viene a la iglesia cada sábado, eso es garantía, no. Solamente los que hayan guardado la palabra de qué, esos son los fieles. Cristo dirá a sus fieles, anda pueblo mío, éntrate en tu aposento, cierra tras ti las puertas y escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa, ¿qué cosa? La ira. El león de Judá, tan temible para los que rechazan su gracia, será el Cordero de Dios para los obedientes y fieles. Yo quiero que Cristo sea eso para mí, ¿verdad? Por eso quise comenzar en esta mañana con esto. Ahora le pregunté a ChatGPT, que lo tenemos al alcance, le dije, bueno, ¿y qué cosa es guardar la palabra de la paciencia según los adventistas?
Y hermano, me sorprendí. Dice aquí, la experiencia, guardar la paciencia proviene del libro, la expresión, perdón, guardar la paciencia, la palabra de mi paciencia proviene del libro de Apocalipsis 3:10, donde dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre ¿qué? Sobre la tierra. Me dijo más. Significado bíblico. Guardar la palabra de mi paciencia significa mantenerse fiel a las enseñanzas y ¿a qué más? Y al carácter de Cristo. Parece que es Elena de White la que está escribiendo. No, es que ellos aprenden de allí. Hermano, cuando yo leía, decía, bueno, mantenerse fiel a las enseñanzas y al carácter de ¿quién? O sea, el pueblo de Dios que va a pasar la última etapa, tiene que ser fiel ¿a qué? A la Biblia y al carácter de ¿quién? Y al carácter de Cristo. Especialmente en medio de ¿qué? De las pruebas. Elena de White dice que en la prueba es donde se manifiesta ¿qué? El carácter. En medio de las pruebas, en medio del sufrimiento o demora en el cumplimiento de sus promesas. ¿El tiempo de angustia para cuánto es? Para todos. ¿El tiempo de angustia para cuántos? ¿Para la iglesia hay tiempo de angustia? No. ¿Sí o no? Sí. El tiempo de angustia es para el mundo entero. Es una hora de prueba. Ahora, la angustia del pueblo de Dios va a ser diferente. Pero hay una angustia también. Ahora, antes que llegue el tiempo de angustia, tu fe y la mía tienen que ser ¿qué? Porque en el tiempo de angustia de Jacob, ya tú vas a estar como sellado. Y dice el hermano White que trataremos de acordarnos de nuestros pecados, pero ya los pecados van a salir ¿de dónde? De la mente. Pero aún así, vamos a tener el miedo de que nuestros pecados no hayan sido perdonados en el santuario. Y eso es lo que va a provocar angustia, ¿dónde? En el pueblo de Dios. Pero para las otras gente que no fueron sellados, van a estar cayendo las plagas. ¿El hambre va a ser solamente para los no sellados? ¿O el pueblo de Dios va a pasar hambre? ¿Va a pasar calor? Por eso dice allí, sufrimiento o demora en el cumplimiento de sus promesas. Tenemos que estar preparados, hermanos, y saber que aunque haya hambre, aunque haya calor, aunque haya la situación, la crisis que haya, Dios ha prometido estar con nosotros. Si somos fieles. Dice aquí, la paciencia de Cristo se refiere a la constancia, perseverancia y fidelidad ante la oposición y el dolor. Como dice Hebreos 12, fíjate, me comparó así como Hebreos 12, 2 y 3. Por tanto, guardar la paciencia implica, número 1, obedecer la palabra ¿de quién? De Dios. Permanecer firme en la verdad del Evangelio, número 1. Número 2, perseverar con paciencia. Paciencia es la capacidad de resistir el tiempo, la demora, lo que sea. ¿Sin qué? Sin cambiar nuestra actitud. No rendirse ni abandonar la fe cuando lleguen las pruebas. E imitar la paciencia de Cristo. Soportar las dificultades con fe, esperanza y confianza en Dios. Y ahora me dijo, y según Elena de White, ella explica este texto en el contexto del tiempo del fin. Eso lo puso ChatGPT. Por ejemplo, dice, los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo no serán abandonados en la hora de prueba. Su fe no desfallecerá porque han aprendido a depender ¿de quién? De Dios. ¿Cuándo debemos aprender a depender de Dios? ¿Ahora o en el futuro? Guardar la paciencia, la palabra de su paciencia significa vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios, resistiendo firmes en la fe
cuando todo parece oscuro. Ahora sí podemos entrar en el tema. Teniendo esa base, ¿ustedes creen que necesitamos una reforma en la vida? ¿Sí o no? ¿Estaremos dispuestos nosotros preparados a mantenernos firmes bajo la más terrible persecución o prueba? Ustedes se han imaginado el escenario de lo que está pasando en Ucrania, esa guerra que está pasando allí, o lo que está pasando en Gaza. Ustedes se han puesto en ese escenario con niños chiquitos, los que tienen niños. Como dice el viejo proverbio, en lo seco cualquiera es campeón de natación. Con el agua al cuello y sin tierra a la vista. Ahí es donde la cosa se pone fea, ¿verdad? Hermano, ahora cualquiera puede tener fe. Yo meditaba hace poco, estaba hablando con Eddie, las veces que en Cuba, y lo digo, yo medito en eso, llegaba la policía y tocaba en la puerta con la iglesia llena y el próximo sábado venían 3 personas a la iglesia. Eso me pasó a mí en Cuba. La iglesia estaba llena, llegaban a la puerta de mi casa, tocaba la policía, yo salía a conversar con ellos, discutíamos afuera, los que estaban adentro, yo lo hacía para que los que estaban afuera, adentro oyeran. El próximo sábado a la iglesia venían 3 personas. Porque estábamos bajo amenaza ¿de qué? De prisión. Si eso pasara hoy, ¿qué pasaría con la iglesia? Nos mantuviéramos ahí, viniéramos el sábado y mantuviéramos la fe, o saldríamos corriendo y nos iríamos por una iglesia que no tuviera persecución. Hermano, nosotros tenemos que saber, delante de nosotros hay una crisis. Jeremías 6, 16 al 19. El que pueda buscarlo allí, aunque lo tengo aquí. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas cuáles. ¿Cuál es el buen camino? ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Y hallarán descanso para vuestras almas. Mas dijeron, ¿no qué? No andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchen el sonido de la trompeta. Viene una crisis. La única forma de que Dios pueda proteger a su pueblo no es porque es muy grande el pueblo, sino porque el pueblo es fiel. No porque la iglesia esté llena. Hoy la iglesia se preocupan por bautizar a mucha gente y no le hablan de estas cosas para que la gente no se asuste. Si no te hablo de estas cosas, tu vida no va a cambiar, no va a haber un cambio en tu vida y cuando llegue el momento, no vas a estar preparado. Tú tienes que tener en perspectiva. Yo estaba viendo un programa en el año 1936, creo que fue. El hombre que más levantaba peso muerto, ¿saben lo que es peso muerto en un gimnasio? Es una barra con pesa, cogen el peso y se levantan hasta aquí. ¿Ustedes saben de cuánto era? 360 kilogramos. Campeón del mundo. Y fue subiendo cada año. ¿Ustedes saben cuál es el récord en este momento? 550 kilogramos. Casi el doble. Y yo meditaba cómo pudo haber cambiado. Los hombres de hoy son más fuertes que los de antes. ¿Saben cuál fue el problema? Es que fue subiendo poco a poco. Y los que venían detrás se inspiraban a hacer siempre ¿qué? Un poco más. Y hermano, todo está en el ideal que tú te propongas. Si en el que levantaba 360 en el año 1960 por allá, en el 36 creo que fue. Si en aquel tiempo tú hubieras dicho que se podía levantar 550, te decían, está loco. La iglesia para estos últimos días tiene que poner ¿qué cosa? El ideal ¿dónde? Bien arriba. Porque tú no te vas a superar más allá del ideal que tú te propongas. Por eso es que si hemos venido viendo y nos hemos venido conformando con una vida cristiana mediocre, tenemos que cambiar y poner la vara como más alta. ¿Sí o no? Por eso dice la hermana de White, lo vamos a leer ahorita, la necesidad que hay de una reforma. Dice Dios, paraos
pregunten por los buen caminos. Puse atalayas que le avisaran de las cosas que vienen. Pero dijesen, pues también sobre vosotros, atalayas que diesen, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchen el sonido de la trompeta. Y dijeron, ellos no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entender, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ¿qué? ¿En qué pensamos nosotros? ¿En qué meditamos nosotros? El ideal de Dios para su iglesia. Hechos capítulo 2. Cuando yo leo Hechos de los Apóstoles, y lo leo en el libro de Hechos de los Apóstoles que escribió Elena de White, ¿cómo era la iglesia primitiva? ¿Cómo era la iglesia que fundó Jesús? Una iglesia pobre, una iglesia sin recursos, una iglesia que los miembros, su ciudadanía, ¿dónde estaba? En el cielo. Gente que de verdad entendían que ellos en este mundo no tenían ¿cuánto? Nada. No tenían carro bueno, ni ropa cómoda, muchas de ellos. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, oye, mándame la ropa que dejé allá para el frío porque ni ropa tengo aquí. Cuando yo veo esa historia de la iglesia y comparo con la iglesia de hoy, le digo, Señor, manda una crisis. Manda una crisis. No porque no ame, no ame a mis hermanos o amo mi comodidad. Es que yo sé que en medio de la comodidad es difícil confiar en Dios. ¿Sí o no? Cuando tú abres el refrigerador, lo tienes todo. En una tarjeta plástica tienes lo que te hace falta para comprar lo que tú necesitas. Cuando te montas en tu carro y tomas decisiones donde ir sin que nadie te cuestione, es difícil involucrar a Dios. Y eso está pasando. Satanás está compitiendo. Cuando tienes un teléfono que te roba todo el tiempo del día, que no tienes tiempo ni para meditar en las sendas antiguas, como dice allí Jeremías, es difícil. Por eso le pido a Dios, Señor, tiene que venir una crisis para que nos despertemos, pero una crisis pequeña todavía. Por eso viene el tiempo de preangustia. Ese tiempo de preangustia va a hacer que muchos se consagren. Pero va a haber otros que están esperando ese tiempo que venga un milagro del cielo, que no van a ¿qué? Que no van a tomar decisiones a favor de la verdad. Por eso dice aquí, cuando yo leo esta iglesia, cuando llegó el día del Pentecostés, fíjense, no tenían nada, pero ¿saben qué sí tenían? Unidad. Dice que estaban todos unánimes, ¿qué? Pero llegó un día en que el Espíritu Santo se derramaría sobre la iglesia. 50 días después de ¿qué? De la resurrección de Jesús. Llegó el día del Pentecostés y la iglesia, eran pocos y estaban todos ¿qué? Unánimes. Y como respuesta a la unidad que tenían y la conformidad de la vida de ellos a la voluntad de Dios, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que ¿qué hizo? Soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada una de ellas, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero esta gente había hecho una preparación, ¿sí o no? Habían caminado 3 años y medio con Cristo, habían tenido problemas, se habían arrepentido. Ahora aquí usaron estos últimos 10 días para ponerse ¿en qué? Para ponerse a tono los unos con los otros. Y como resultado de eso, llegó el día de ¿qué? Del Pentecostés. Nosotros tenemos en perspectiva también ¿qué? Un Pentecostés. ¿Cómo se llama el Pentecostés que tenemos en perspectiva nosotros? Lluvia tardía, ¿verdad? No se me duerma nadie. Para esa lluvia tardía, toda la iglesia tiene que prepararse, pero no toda la iglesia se va a preparar. Dice aquí,
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le diera que hablase. La respuesta divina al cumplimiento de su ideal. La iglesia, ¿cómo estaba? Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nosotros vamos a pasar por eso. Dentro de poco tiempo nosotros vamos a tener esta misma experiencia. ¿Sí o no? Vamos a tener que vivir ¿en qué? En comunidades. Los que vivan en algunos lugares que se han preparado van a tener que recibir en su casa ¿quiénes? A hermanos perseguidos de otros lugares. Viene una crisis, hermano, que va a unir al pueblo de Dios y va a quitar todas nuestras diferencias. Nosotros pensamos que ¿cómo la iglesia se va a unir? Yo con fulano jamás voy a vivir. Bueno, pues si no puedes vivir en la tierra, tampoco vas a poder vivir con él en el cielo. ¿Entendemos? Tener que vivir con fulano, si esa persona me cae a mí, no lo puedo soportar. Hasta el tono de la voz me cae mal. Con ese posiblemente te toque vivir. Sí, hermano, para esa crisis, la preparación no es de dinero, no es de casa buena. Para esa crisis, la preparación, ¿saben cómo tiene que ser? Espiritual. Cuando vemos aquí los apóstoles, dice la hermana de Conflicto de los Siglos, que esta iglesia era escasa en bienes terrenales y eran pocos en número. O sea, esto no lo aceptaba mucha gente. Pero cuando llegó ese día, dice, vendían sus propiedades, ponían todo, lo repartían según su necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Todos estaban en ¿qué cosa? En la misma página. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia, ¿quiénes? A los que habían de ser salvos. Hechos 4, 32 al 34 dice, y la multitud de los que habían creído eran todos de un mismo ¿qué? Corazón y un alma. Tremendo esa unidad que había. Todos eran de un corazón y ¿qué? Y ninguno decía ser suyo propio lo que poseían, sino que tenían en común todas las cosas. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia eran sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad y las casas las vendían y traían los vendidos del precio ¿a quién? A la iglesia. Porque el único objetivo que ellos tenían, ¿saben qué cosa era? Que Cristo viniera por segunda vez. Ellos creían que Cristo venía en su tiempo. Tenían que terminar, hacer la obra, porque decían, cuando terminemos, Cristo viene. Dice la hermana de White, no hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. ¿Saben lo que hicieron los apóstoles en esos 10 días? Quitaron todos los impedimentos. Fíjense, yo no le exigía a mi hermano que tuviera algo contra mí que dejara de tenerlo. ¿Entiende? Yo quitaba todo lo que yo tenía contra mi hermano. O sea, esa es la obra de la preparación. ¿Me entienden? Yo no quiero que nadie tenga nada contra mí. No, yo lo que no quiero es tener nada contra quién. Contra nadie. Esa es la obra de preparación de la iglesia. Yo tengo que estar en obediencia ¿a quién? A todos los mandamientos de Dios. No hay nada que Satanás tema tanto como que despejemos el camino. Para que el Señor, dice, no hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Cada tentación, cada influencia opositora, ya sea manifiesta o secreta, puede ser resistida con éxito.
Dice Jesús, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, eso tenemos que aprenderlo. La lluvia temprana se derramó sobre la iglesia y ha llegado hasta aquí con el objetivo de preparar la iglesia. ¿Para qué lluvia? Para la lluvia tardía. Y después de la lluvia tardía, ser sellado y quedar preparado para pasar. ¿Por qué? Por el gran tiempo de angustia. Pero tenemos que hacer arreglo. Debe realizarse un reavivamiento y una reforma. ¿Puede haber reavivamiento sin reforma? ¿Puede haber reavivamiento sin reforma? Pueden haber falsos, y han habido falsos reavivamientos. Y lo está viendo ahora. Si tú ves en los videos que está pasando la iglesia adventista hoy de los conquistadores, hoy hay unos reavivamientos, hay una bulla, hay una algarabía, y a eso le llaman, ¿saben qué? La obra del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué no hay? No hay reforma. Eso es un fuego extraño. ¿Qué está pasando en el pueblo de Dios hoy? Está habiendo un gran reavivamiento, pero sin una reforma que introduzca el Espíritu Santo. ¿Dónde? En la vida de los reformados. Por eso dice, debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración ¿de qué? Porque puede haber un reavivamiento, pero bajo otro espíritu. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida ¿qué? O sea, algo que está muerto tiene que vivir. Una vivificación de las facultades ¿de qué? ¿Qué cosa es la facultad de la mente? ¿Qué tú tienes en la mente? Pero ¿de dónde salen las decisiones? ¿Dónde tú tomas decisiones? O sea, la mente tiene que ser renovada para tomar buenas ¿qué? Buenas decisiones. Y decisiones que vayan de acuerdo, ¿saben con qué? Porque hay decisiones que van de acuerdo a lo que la familia piensa, pero no van de acuerdo a la palabra de Dios. Hay decisiones que van de acuerdo al mundo en que vivimos, pero no van de acuerdo ¿qué? A la palabra de Dios. Hay decisiones que me ponen de acuerdo con lo que el mundo está viviendo, con las ideas que el mundo tiene, pero me ponen en desacuerdo con qué. Por eso dice aquí, reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización. Le tengo que dar prioridades a mi vida de las cosas que de verdad que importan. Tengo que reorganizar mi vida. ¿Qué hace la reforma? Soy vivificado, me doy cuenta de mi estado, pero ahora tengo que tomar decisiones correctas. Me doy cuenta que tengo que cambiar. Hermano, ojalá y nos demos cuenta de esto antes de que llegue la crisis. Debe haber primero reorganización. Un cambio ¿de qué? De las ideas. Las ideas mías tienen que cambiar. Mis teorías y hábitos y prácticas tienen que ¿qué? Tienen que cambiar. La reforma no producirá buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu. ¿Saben por qué? Porque una reforma en la vida se puede lograr solamente bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Entendemos? Yo sé que todo está mal, pero voy a cambiar por mi vida, por mi fuerza, no lo voy a lograr. Por eso tengo que volverme espiritual. Y para volverme espiritual, tengo que leer ¿qué? La Biblia. Caer sobre Cristo. Pero toda verdadera reforma, ¿saben qué está basada? Ahorita lo vamos a ver. Reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. El gran conflicto entre el bien y el mal está aumentando en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo.
Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el evangelio por el mundo entero y consignarlo por escrito, para provecho de todos los siglos venideros, fueron dotados especialmente por la luz del Espíritu. Pero a medida que la iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder, descenderá teniendo gran ira y sabiendo que tiene ¿cómo? Poco tiempo. Apocalipsis 2:12. Obrará con gran potencia y señales y milagros mentirosos. En vista de esto, Satanás aumenta su poder, pero Dios también quiere aumentar su ¿qué? Su poder en la iglesia. Pero Dios, para aumentar el poder en la iglesia, tiene que la iglesia ¿qué cosa? Revivir y reformarse. ¿Entendemos cómo va la cosa? Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Esté preparado o no, tendrá que afrontarlo. Ahora viene la mala noticia. Que Dios no va a esperar por nosotros para siempre. Dios quiere que su pueblo se prepare para la crisis que viene. Pero esté preparado o no, tendrá que ¿qué? Que afrontarla. Hoy, los discursos baratos para no estar en la iglesia, mañana nos va a pesar. Hoy, la justificación en la mente para violar la ley de Dios, mañana nos va a pesar. Cuando llegue el momento de la crisis que tenemos que afrontar, pero que no estamos preparados. Solamente aquellos que vivan en conformidad con la norma divina permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. ¿Tenemos que poner la vara alta? ¿Cuál es la norma divina? Yo venía escuchando una predicación cuando venía en camino para acá y el pastor decía cómo la ley moral en nuestra mente y las ceremonias luchan en la mente de nosotros. Y decía, tiene razón. Y él puso un ejemplo del hombre que cayó en manos de ladrones y el buen samaritano. Llegó allí el sacerdote. La ley moral decía que había que ayudarla. Pero la ley ceremonial decía que si tocaba a un muerto y estaba muerto, quedaba inmundo. Y él ponía un ejemplo y dice, llegamos a un semáforo. La ley moral me dice que tengo que ayudar a mi prójimo, pero la ley ceremonial me dice que si le doy el dinero lo va a coger para gastarlo en droga. Y entonces por la ley ceremonial quedo justificado de no darle dinero para que no lo gaste en droga. Y así nos vamos violando, ¿saben qué? La ley moral. ¿Cuántas veces esa lucha está en nuestra mente? Pero no lo hago y me justifico. No voy a hacer, tengo que hacer obra misionera. Pero aquí la gente es muy dura. Y se me olvida de que si yo busco a Dios y el Espíritu Santo me llena, cuando yo le hable a las personas pueden ser convertidas. Pero como el buscar al Espíritu Santo significa un sacrificio para mí, me justifico con el tiempo. Y nunca se produce en nosotros ni un reavivamiento ni una reforma. Y el tiempo va ¿qué? Va pasando. Y pronto nos daremos cuenta de que estamos frente a la crisis más grande que hay y teníamos que habernos preparado. Cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión para legislar en asuntos de conciencia, entonces se verá quiénes realmente temen y sirven a Dios. Le hago una pregunta. ¿Están unidos la iglesia y los gobernantes en Estados Unidos? ¿Se han unido? ¿Ustedes saben lo único que falta? Que se pongan a legislar. Ya se pusieron la oficina de fe en la Casa Blanca. Oficina de fe. Está la ley de Dios en las escuelas. O sea, ¿en qué dirección estamos yendo? ¿Se está acercando la crisis? ¿Necesitamos una reforma?
Hermano, no, la última es la más grande. La que no tiene para atrás. Esta crisis no tiene para atrás. Todas las crisis han llegado y han pasado. La crisis económica, Estados Unidos ha tenido depresiones en la economía no sé cuántas veces. La burbuja se ha pinchado y la vuelven a inflar. Pero la que viene no nos va a salvar nadie, a menos que estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Entendemos? Dice aquí, cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un carácter semejante al de Dios brillará con el máximo fulgor. Una sola alma llena del Espíritu Santo va a convertir multitudes. Dios no va a necesitar para terminar esta obra toda la iglesia. Pedro predicó un sermón y se convirtieron ¿cuántos? Después de la lluvia temprana, 5,000. 3,000, 5,000, 8,000. Y multitudes llegaban. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo lo acompañaba. Los que se reformen y sean llenos de la lluvia tal día van a hacer esta obra. Quiera Dios que tú estés aquí. Si tú estás aquí en esta mañana, es porque Dios quiere que tú estés allí. Me quedan 7 minutos y no voy. Es que empecé a predicar a las menos 10. Después el pastor me reclama. Cuando fallen todas las demás confianzas, ¿cuál es más confianza? ¿En qué confían hoy la gente? En la plata, en la influencia. Yo soy juez, soy abogado, en el trabajo tengo buen trabajo. Cuando fallen todas las demás confianzas, en el tiempo de Moisés, de José falló el dinero. ¿Se acuerdan? ¿Qué falló todo el tiempo José? La comida. Cuando todas las demás confianzas fallen, todas las demás. O sea, hoy yo empezaba así, tenemos la tarjeta plástica y podemos comprar lo que sea. Cuando eso no falle, ¿dónde va a estar tu fe? ¿Dónde? Hermano, cuando eso no falle, tiene que haber un arreglamiento. Tenemos que guardar la palabra de la paciencia de Dios. Tenemos que vivir a la altura de la verdad que hemos conocido. Y ahora yo te pregunto, ¿qué impide que tú hagas ese arreglo hoy? ¿Qué impide? No le des más importancia a las cosas que tienen poca importancia. Cuando fallen todas las demás confianzas, entonces se verá quienes confían firmemente en Jehová. Y mientras los enemigos de la verdad estén por doquiera, no, pero en el campo no van a estar los enemigos, hermano. No, pero allá en una montaña ya los enemigos no van a llegar. Es verdad que hay que estar en el campo, pero no pienses que por estar en el campo te vas a librar. He escuchado gente que dice, no, cuando venga la crisis yo me voy para el campo. ¿Y la preparación espiritual? ¿Tú no la vas a hacer? No, yo tengo un lugar, yo tengo una finca allá metida en el medio del monte y cuando llegue la crisis yo me voy para allá arriba y allá vivo. ¿Y la preparación espiritual? ¿Te vas a ir? Ok, yo estoy de acuerdo, prepara tu finca, hazlo todo. Pero la vida espiritual, la consagración, el haber aprendido a depender de Dios, porque allá en la finca las plagas van a caer también. ¿Por dónde no van a haber terremotos? ¿Por dónde no van a haber huracanes? ¿Por dónde no van a haber temblores de tierra? ¿Por dónde no van a haber volcanes? ¿Dónde? Si la tierra va a estar convulsionando. Antes de que se cierre la gracia. Cuando pongan la ley dominicana en Estados Unidos, este país va a ruina nacional y falla todo. Y no se ha cerrado la gracia todavía. Cuando pongan el domingo como día de reposo obligatorio, se acabó. Dice aquí, cuando fallen todas las demás cosas, alguno ya le está fallando. De un día para otro, ¿cuántas personas en Estados Unidos se quedaron sin estatus para estar aquí? ¿Cuántos? Sí. ¿Cuántos se quedaron de un día para otro sin esperanza? ¿Cuántos en Ucrania se quedaron sin esperanza cuando empezó la guerra? En Gaza. ¿Cuántos, hermanos? Esa es la crisis al futuro.
Yo escuchaba un tema de enamorado hace poco que decía, ahorita los guardadores del sábado nos van a quitar la ciudadanía, los que no somos de aquí. ¿Sí o no? Sí. Vamos a ser proscritos. Esto es uno adelante y nosotros atrás. No crea que aquí unos van a quedar, aquí todo el mundo, el que sea fiel, va a quedar, ¿qué cosa? Va a quedar en la misma condición. ¿Estamos entendiendo? No crean que aquí unos van a ser privilegiados y otros no. Hermano, por guardar la palabra de la paciencia de Cristo, nos vamos a ver todos involucrados, ¿qué cosa? En una crisis que va a demandar una fe que hoy por hoy, a menos que hagamos un reavivamiento y una reforma en nuestra vida, no vamos a estar preparados. No confíe en que tú tienes dinero o tienes un estatus, porque todas las demás cosas van a fallar. Nuestra ciudadanía va a fallar. Nuestro dinero va a fallar. Nuestras propiedades nos las van a quitar. Tú y yo nos vamos a ver envueltos en la peor de todas las crisis. Y a menos que la fe nos sostenga, vamos a negar a Cristo. Y entonces, ¿sabe dónde vamos a recibir la marca de la bestia? ¿Dónde se recibe la marca de la bestia? Los adventistas que nieguen a Cristo. En la mano derecha. Tenemos una crisis. Yo les digo, hermano, todos vamos a estar proscritos. Pero la promesa es que Dios te va a ¿qué? Te va a guardar si hoy tú decides hacer pacto con Él. Quiera Dios. No le tengas miedo. Dios hace cambio en todo lo que tenga que hacer y hace lo que sea por salvar a cuántos hijos de Él. A uno solo. Aquí en West Palm Beach hay un solo hijo de Él y por ese hijo de Él Dios cuida que no caiga una bomba, o sea, ese hijo de Él dice que Dios lo va a preservar y lo va a mantener y lo va a cuidar. Pero seamos fieles, hermano. En septiembre 22 de este año, Vietnam cerró 86 million banks. Dilo en español. 86 bancos. Million banks. 86,000. Million banks account. Cuentas de banco. Sí. Cuentas de banco. O sea, le quitó dinero a la gente. Hermano, nosotros estamos frente. Ahorita, los guardadores del sábado, ¿saben cómo van a ser vistos? Como terroristas. Todo esto que está pasando con los terroristas de Hamas, el cartel de los soles de Venezuela, todo eso. Ahorita vamos a ser ¿quiénes? Los guardadores del sábado. ¿Saben por qué? Porque simplemente no corremos con la mayoría. Pero para mantenerse del lado de Dios hay que estar sellados. Dios velará por ellos para bien. Perdón, dice aquí. Cuando fallen todas estas confianzas, entonces se verá quienes confían firmemente en Jehová. Y mientras los enemigos de la verdad están por doquiera, vigilando a los siervos de Dios para mal, Dios velará por ellos ¿para qué? Para bien. Amén. Nadie puede tocar a un hijo de Dios si Dios no le da permiso. Yo recuerdo cuando yo fui llevado al juicio, el último que estuve, yo le dije al juez, hagan lo que ustedes quieran, ustedes me van a tocar hasta donde Dios les permita. Al juez ahí en el tribunal. Hubo gente que se rió. Dios me sacó de Cuba. De los que me enjuiciaron, ya vivo no queda ninguno. Todos fueron cayendo uno detrás del otro. Unos con el COVID, otros por infarto, algunos lo subieron y ahí en el supuesto murieron. No pasaron 5 o 6 años, todos. La noticia cuando vino mi hermana se murió fulano, me hizo la lista. No porque Dios los mató, sino porque lucharon contra Dios. Fueron todos advertidos uno detrás del otro. Hermano, mientras ellos velan para mal, Dios vela por sus hijos ¿para qué? Para bien. Será para ellos como la sombra de un gran peñasco en tierra desierta. Eso es una buena esperanza. Seamos fieles. Comprometámonos con Dios. Que nada nos haga mover, que perseveremos en el camino y vivamos un día, ¿qué cosa? Un día a la vez. ¿Cuál es la base de toda reforma? 7 minutos más y termino con esto.
Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá ¿qué cosa? La Biblia y la Biblia sola. No que los LGBT, no. La Biblia dice que Dios creó hombre y mujer. No, pero el domingo es día de reposo. No. La Biblia dice que el día de reposo, ¿qué día es? Es el sábado. Pero la mayoría aceptó el domingo. A mí no me interesa la mayoría. Yo hago lo que dice la Biblia. Pero ustedes son unos fanáticos que están trayendo los juicios de Dios a la tierra. La Biblia y la Biblia sola. No van a hacer mucho, hermano. Ahora sí decirlo es fácil. Cuando tengamos el FBI allá afuera, es que va a ser difícil. Dice aquí, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las que las reformas, ni la opinión de los sabios, ni las deducciones de la ciencia. Ahora la ciencia dice que Dios no pudo haber creado el mundo en 7 días, que eso es imposible. Las religiones están diciendo que es un día de 1000 años que Dios reposó, o de miles de años, que Dios puso la vida en este mundo y la vida fue evolucionando hasta que tenemos lo que tenemos hoy. Las iglesias están cayendo en eso, una iglesia protestante. Porque quieren sacar de la ecuación la semana literal de tiempo, porque así pueden quitarse ¿qué día? El sábado de encima. Por eso dicen, ni las deducciones ni la ciencia, ni los credos o decisiones de los concilios tan numerosos y discordantes como las iglesias que los representan, ni la voz de la mayoría, ni nada de esto, ni en conjunto ni en parte debe ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice ¿quién? Jehová. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo, de Dios, no pueden apreciar la predicación de la palabra de Dios, aún en la iglesia. La iglesia tiene que llenarse, ¿saben de qué lluvia? De la temprana. La temprana es lo que nos prepara ¿para qué? Para la tardía, ¿entendemos? Pero la iglesia hoy, como está jugando, está perdiendo el tiempo, no se ha comprometido, no puede disfrutar, ¿sabe qué? De la bendición de la lluvia temprana. ¿Saben qué pasó con los judíos? Los judíos no aceptaron la luz que tenían. Como resultado, no quedaron preparados para recibir, ¿saben qué cosa? La lluvia temprana o el Pentecostés. Porque no venían viviendo ¿qué? De acuerdo a la luz que tenían. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la luz que tenemos, para que la lluvia temprana pueda preparar nuestros corazones para recibir la lluvia tal día. Dice aquí, pero cuando el poder del Espíritu toca sus corazones, entonces no quedarán sin efecto los discursos presentados. ¿Por qué en la iglesia, hermano? Hay veces que venimos a la iglesia o vamos a los campamentos con la idea de que allí vamos a recibir lo que Dios nos va a dar. Error. ¿Saben qué dice el hermano White? Dice que debemos ir a los campamentos llenos del Espíritu Santo a dar. ¿Sí o no? No a recibir. Y que juntos allí, todos dando, es como se prende la llama. Pero si vamos todos muertos, un muerto no puede revivir ¿a quién? A otro muerto. ¿Sí o no? Cuando venimos a la iglesia muerto y todo el mundo está muerto, ¿seguimos cómo? En un velorio. Entonces el predicador predica y los muertos dormidos. Un funeral. Creo que aquí había una revista que decía, habían 2 personas conversando afuera, decía, ¿qué iglesia más bonita? ¿Cuántos duermen allá adentro? Hermano, tiene que haber un despertar en nosotros. Guiados por la enseñanza de la palabra de Dios, con la manifestación de su Espíritu, ejercitando un sano juicio, todos los que asisten a nuestras reuniones obtendrán una experiencia preciosa, pero tienen que venir llenos del Espíritu Santo. Tienen que acompañarnos para la iglesia, los ángeles de Dios, no los demonios.
Hemos tenido la semana sin comunicarnos con Dios. Los demonios nos han llenado de ira, de enojo y de todos los frutos de la carne, no de Dios. Nos hemos pasado la semana viendo en el teléfono, TikTok y todo lo que no tiene nada que ver con la vida espiritual. Y cuando llegamos a la iglesia, esperamos que los que están en la iglesia nos llenen de una bendición y salir de aquí llenos para pasar la semana. Eso no va a pasar. Usted está perdiendo su tiempo. Y puede ser que no le guste a alguien lo que estoy diciendo, pero usted está perdiendo su tiempo. Usted tiene que cambiar de actitud. Tiene que haber una renovación en su mente. Tiene que haber un reavivamiento de la vida espiritual. Y la vida tiene que transformar su carácter. Y entonces usted va a venir aquí, ¿qué cosa? A dar, no solamente a recibir. Así nos edificamos mutuamente. ¿Sí o no? Yo espero ser edificado por mis hermanos. Yo no espero venir solamente a edificar. Y para que mi hermano me edifique y no haya disensión en la iglesia, tenemos que estar todos, como muchas veces decimos, en la misma página. En la misma línea, en la misma sintonía. Si tú no estás en el mismo canal, no oyes y tienes un walkie-talkie de eso de la policía, tú puedes tener el walkie-talkie, pero si no estás en el canal de la frecuencia de la policía, tú no vas a oír los mensajes de la policía. Así mismo pasa en la vida espiritual. Puede ser que tenga la Biblia, pero si no estoy en ¿qué? En la misma frecuencia, lo que digan a mí me entra por aquí, me sale por aquí. Y posiblemente ni me entre. Cuando los apóstoles predicaron y el Pentecostés, los que no estaban en la pana, decían, están todos borrachos, están locos, miren lo que están diciendo. ¿Y por qué era? Porque no estaban en la misma página. Quiera Dios, hermanos, que entendamos la necesidad que tenemos de que hay un reavivamiento entre nosotros. Tiene que haber un cambio. Los que asisten a las reuniones obtendrán entonces una experiencia preciosa y al volver a su hogar estarán preparados entonces para ejercer una influencia como saludable. Pasos por una reforma. Voy a terminar con esto. Aquí tenía el caso de Manasés. ¿Se acuerdan de Manasés? El peor rey que tuvo en Israel. Si Manasés tuvo esperanza, cuando yo leo el caso de Manasés, me animo. Si este hombre fue tan malo y se salvó. Manasés cambió su vida. Hermano, todo no está perdido. Si tú estás aquí, hay esperanza, pero tienes que cambiar. El diablo te pone una norma en el mundo y Dios te pone un estándar para el cielo. ¿Cuál de los dos vamos a cumplir? Ser joven es difícil en este tiempo. Pero la experiencia más bonita es la de los jóvenes. Dice el apóstol Juan, porque son fuertes y pueden obtener victorias preciosas ¿sobre qué? Sobre el pecado. Y sus mentes pueden ser amoldadas, si ellos quieren, por la obra del Espíritu Santo con mucha facilidad. Si quieren. Porque el diablo también quiere amoldar sus mentes. Por eso le hablo a los jóvenes. Tomen decisiones correctas. Y no se dejen influenciar por la mayoría. Déjense influenciar, ¿saben por quién? Por la Biblia. Dice aquí, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener la bendición del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Fervientes esfuerzos para que Dios me pueda bendecir. Ahora, cuando hablamos de bendición de Dios, no que Dios me haga rico. Es que Dios llene mi vida con su Espíritu y me haga victorioso sobre el pecado y mis malas tendencias. Esa es la bendición que Dios quiere darle. Que yo tenga la capacidad de discernir entre el bien y ¿qué? Y el mal. Y pueda elegir el bien por la gracia de Cristo. ¿Entendemos? Esa es la bendición de Dios que Dios quiere dar en estos días. Cuando Salomón, Dios lo bendijo, le dijo, Señor, que yo aprenda a discernir entre el bien y el mal. O sea, dame sabiduría, ¿para qué? Para guiar al pueblo. Esa es la bendición de Dios. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirla. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu a los que le piden
que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, número uno, número uno, confesión. ¿Qué tenemos que confesar? Nuestro pecado. Ustedes saben que hay pecado de omisión y de comisión. ¿Saben? O sea, yo peco cuando dejo de hacer lo correcto y peco cuando hago lo malo. ¿Entendemos? La ley de Dios es: ama a tu prójimo como a ti mismo, los 6 últimos mandamientos. Cuando yo dejo de hacer lo que Dios me manda que haga con mi prójimo, predicarle, prepararlo, ayudarlo, trabajar en favor de las almas para que se conviertan al Evangelio, eso se llama, ¿qué cosa? Omisión. Cuando dejo de obedecer a Dios y peco y violo la ley de Dios, eso es comisión. Y de eso tenemos que arrepentirnos. De nuestra frialdad, de nuestras justificaciones para hacer el mal. Dice, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud en las cuales Dios ha prometido concedernos su bendición. ¿Y dónde yo hago eso? ¿En la iglesia o en mi casa? O sea, ¿sabe dónde falta vida espiritual? En el hogar. El pueblo de Dios tiene que tener vida devocional. ¿Sabe lo que es vida devocional? Sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pasar tiempo de calidad con Dios, donde tú te tires de rodillas y converses con Cristo como ¿qué? Como un amigo. ¿Cuántas veces a la semana? Todos los días de la semana. ¿Cuántas veces en el día? Tienes que permanecer en tu mente en comunión ¿con quién? Con Dios. Esa vida devocional es la que nos prepara para un revivamiento y una reforma. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un ¿qué? Un reavivamiento. Hermano, vamos a dejarlo ahí. Empecé a las -4, terminé a las -4. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos quisieran reformar su vida? Les invito a que lean el 2º capítulo de Crónicas. Crónicas, 2 de Crónicas, capítulo 33. La historia de Manasés. Disposición de Dios para perdonar en medio de una reforma en nuestras vidas. La historia de Manasés es algo que inspira para la última generación. Y Dios perdonó a Manasés, pero fue tarde para su familia. Hay otra lección ahí. ¿Cómo es? Sí. La vida de Manasés, pero fue tarde para su familia. ¿Saben qué pasó con su familia? Su hijo, después que vino de él, fue peor que él. Aunque él se arrepintió, quiso hacer una reforma en su vida, la hizo hasta donde pudo y murió. Después que vino de Babilonia, se llevaron preso y después que lo devolvieron a Judá. Ahí está la historia del hermano. Pero fue tarde para sus hijos. Hay muchos que no quieren hacer reforma que le va a ser tarde para su familia. Ya los hijos se han descarriado, han tomado una dirección equivocada y ellos se pueden salvar, pero los hijos, hermano, va a ser tarde para ellos. Hagamos arreglo. Cristo viene pronto. Pero antes de que Cristo venga, viene una crisis. Y para la crisis, tú y yo tenemos que estar como preparados. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Le invito a todo el que pueda ponerse de rodillas. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te quiero rogar, Padre Celestial, que tú bendigas a esta iglesia, a cada hermano, mi Dios, que ha escuchado esta presentación, que tú nos ayudes a hacer los arreglos correspondientes. Sabemos que ahorita todo va a fallar, pero tú nunca le fallas a tus hijos. Sabemos que tú vas a ser nuestra roca, nuestra protección, nuestra nube, mi Dios, que nos cuide del sol y el fuego que nos caliente, Padre Celestial, en medio de la frialdad espiritual que hay en este mundo. Ayúdanos, Señor, para cumplir con las condiciones en las cuales tú has prometido bendecir a tu iglesia. Si hay alguien que está luchando, mi Dios, en su vida y quiere comprometerse contigo, ayúdale. Mira cuántos jóvenes hay aquí. Fortalécelos, Señor. Obra en sus vidas, Padre Celestial, y que el enemigo no los descarríe.
sino que puedan ser fieles y puedan ser guardados, Señor, hasta el día glorioso que tú vengas. Acompáñanos ahora, quédate con nosotros, Señor. Ayúdanos para ser parte de tu iglesia, de la del cielo, Padre. De la que no tienen este mundo como luz, ni ven este mundo, mi Dios, un futuro de perspectiva, mi Dios, sino que podamos poner nuestra perspectiva, nuestra esperanza en la patria celestial. Y que eclipsado, mi Dios, por la luz del cielo, podamos caminar hacia ti y que nada de este mundo, mi Dios, pueda iluminarnos de tal manera que perdamos el camino. Guárdanos, bendícenos, bendice los alimentos, vamos a participar de ellos y que nunca le falten a tu pueblo tampoco. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre mío.